Ya. Si ven en la ayudantía, la primera parte dice resumen. ¿Ya? Esa parte es el sello del ayudante cátedra original, que es el Eduardo Rotamal. Él siempre ha hecho resúmenes, él fue mi ayudante también. Y yo encuentro que es una parte muy espectacular para comenzar una ayudantía, ya que es para más o menos refrescar algunos conceptos que dieron en clase, que si bien no mal recuerdo ya deberían estar con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Nada que ver. Sí, la acabamos de... La acaban de ver. Muy bien. Ya, la ayudantía de hoy día corresponde a estática de fluido. La de la otra semana va a ser con movimiento, que ya sería ver ecuación, o sea, balance de energía, que es lo que ustedes ven con Bernoulli. Entonces, vamos a ir leyendo primero esta parte del resumen, explicando un poco a ver si les salta alguna duda. Y empezamos con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, la primera parte dice propiedades de un fluido. La densidad. Partimos por la densidad, donde la densidad es una resistencia a la fuerza de aceleración, como es ahí, y lo importante es que en fluidos, digamos, líquidos, fluidos incompresibles, la densidad se mantiene relativamente constante. Relativamente constante, para este curso, se va a considerar constante para fluidos incompresibles. ¿Ya? Y en el caso de fluidos compresibles, como puede ser el aire, tienen que tener cuidado, porque en ese caso la densidad varía respecto a la altura. Y ahí vamos a ver un ejercicio más adelante de por qué. Por otro lado, tenemos la viscosidad, que es la resistencia del flujo bajo los esfuerzos de corte, bajo los esfuerzos de corte y de la fluidez de un fluido. Ustedes tuvieron que haber visto dos tipos de viscosidades, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, donde la viscosidad dinámica relaciona la viscosidad cinemática con la densidad. ¿Ya? Y el número Reynolds, que también lo tuvieron que haber visto, un número adimensional que les va a servir para ver cuál es el régimen del fluido, ya sea laminar o turbulento, que ya deberían saber la diferencia, ¿cierto? ¿Saben cuál es la diferencia entre laminar y turbulento? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, el fluido laminar, supongan que esta es una tubería. Díganme si no se ve, por favor, porque creo que se ve. Ya. El fluido laminar indica que el fluido de alguna forma avanza de una forma constante por la tubería. ¿Ya? No, si lo ven aquí, las paredes no le está afectando. En el caso del turbulento, que esto es para Reynolds menores al 2100 y para mayores de 2100, que van a tener números de Reynolds muy grandes, van a encontrar un gráfico más o menos así, creo. ¿Ya? Igual van a ir viendo caso a caso las diferencias. Incluso hay videos muy buenos que muestran cómo sale el agua de la llave con un régimen laminar. Se ve como una línea así súper finita, así como... Es un video muy entretenido que lo pueden buscar, incluso siempre aparece en Facebook. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, bueno, la fórmula del Reynolds es el ρ, que es la densidad, el d, que es el diámetro de la tubería, la velocidad del flujo, y abajo va la viscosidad dinámica. ¿Ya? Lo importante de esto es que es un número adimensional, por lo tanto, todas las unidades que van a utilizar en estas variables tienen que cancelarse de alguna forma para conseguir el número dimensional. Sobre todo en que van a encontrarse muchas veces con fluido. Una de las dificultades es ver el sistema en el que se está trabajando, ya sea el sistema inglés o el sistema internacional. Donde en el sistema inglés aparece el famoso G sub C, que a veces es un poco difícil de entender, y yo creo que ustedes lo tuvieron que haber visto en balance de materia, ¿o no? ¿O lo vieron ahora en fluido? El GC.
Al final el GC es una forma de llevar la unidad del sistema inglés a una en específico que sería la libra fuerza, ¿ya? Pero no tiene una mayor complejidad. Y finalmente, lo que ustedes ven con estática de fluidos son fluidos que no están en movimiento, ¿ya? O sea, como podrían verlo en un manómetro, ¿ya? Que sea de U o de distintos tipos de manómetros que van a ver, o de barómetros, ¿ya? Donde la fórmula principal es dP en dz igual a rho g, donde al tener donde al estar trabajando con un fluido incompresible, como no depende de la densidad como la densidad no está variando, yo simplemente puedo despejar la integral y queda la famosa que es la presión es igual a ρ por g por el h, ¿ya? Pero eso se debe eso pasa solamente en fluidos incompresibles, ¿ya? Y eso les tiene que quedar súper claro porque a veces, que a mí me pasó, que en la prueba uno se encuentra con el ejercicio, aplica el ρGH y en verdad era aire, y había que hacer la integral, ¿ya? Y se vuelve el camino largo. Pero en este caso, hay un ejercicio donde tenemos que hacer eso. Y, bueno, aquí hice algunas notas. Los puntos en un mismo nivel horizontal tienen la misma presión, cosa que creo que debería estar más que claro porque ya tuvieron el primer taller, ¿o no? ¿O un control? Sí, ya tenemos taller. Ya, muy bien. Y dice... Bueno, la presión varía de forma lineal con cambio de elevación o profundidad. Es decir, a mayor profundidad, mayor presión, y mayor elevación, menor presión. ¿Ya? Y al estar, por ejemplo, si yo estoy en un lugar a mucha altura, como puede ser Bolivia, que creo que está mucho más arriba que al nivel respecto al mar, al tener una menor presión también se cuesta mayormente la respiración. Y por eso generalmente cuando uno viaja a esos lugares tiene que hacer como una adaptación primero al cambio de presión que es brusco. ¿Ya? Y una de las fórmulas más clásicas, que es la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ya? Eso sí les tiene que quedar grabadas, porque siempre existen las dudas de esta presión, cuál es esta, cuál es la manométrica, cuál es la de vacío y esas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda antes de empezar? ¿Se ve bien? ¿Se entiende la letra? ¿El Sí. tamaño? Ya, bueno. Vamos a hacer zoom porque no veo el dibujo. Ya. ¿Alguien quiere leer el ejercicio o lo leo yo? La una, la dos y la tres. Ya, lo voy a leer. Dice, tiene una unidad de separación Flash. Ojo, la unidad de separación Flash, no sé si saben para qué sirven, donde entra una mezcla de líquido-vapor y por abajo sale el líquido y por arriba sale el vapor. ¿Ya? Es un separador Flash. Entonces dice, se tiene una unidad de separación Flash, la cual opera a una presión de vacío de 450 milímetros de mercurio y procesa un flujo de 100 kilogramos por segundo de una mezcla de nonano y pentanol, con una composición de 0,802, esa es la composición másica de este último, masa-masa. Se observa que el flujo de tope es de 76 kilogramos por segundo y tiene una composición de 0,773, bueno, 0,773, ojo que está en masa. Y dice, la presión en la descarga antes de la válvula, que es la que aparece ahí, espero que estén viendo la llantía y la figura 1, es de 6,63 psi-A, donde psi-A te está diciendo que la presión es absoluta, ¿ya? Esa es la diferencia del psi-A con el psi-G. El psi-G es una presión manométrica, ojo. Luego, la pregunta es, determina la altura h a la cual el controlador, la acabo de mandar, la mandé por el grupo, pero la puedo mandar de nuevo porque en una te uniste después y no lo viste, así que lo voy a mandar de nuevo. Esta es ayudantía 2021. Y ahí va de nuevo. Igual la mandé ahí de nuevo para que la descargue.
Ya, y la pregunta dice, determina la altura h a la cual el controlador... ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Y ahora no te sale? O sea, se supone que está en el chat. No, no hay como ningún link, ni PDF, ni nada. ¿No te parece? No. O sea, que igual me ha pedido una actualización hace tiempo y ya no la he hecho. ¿Cómo puede ser eso? A ver, espérate, voy a revisar muy rápido si está en aula. Ah, yo creo que debería estar. Esta reunión dura 40 minutos por si acaso. Cuando le aparezca que queda poco tiempo, dicen. Mecánica de fluidos 2020. Y aquí 3. Agregado. La voy a mandar por aula, ¿ya? Esto se hace aquí, acá, archivo 2020. Enviar notificaciones. Adjunto. Ya, ahora está en aula, lo podéis descargar, está en avisos, ¿ya? Por mientras tengo que poner esta cuestión ahora acá, ya. Tu mensaje nuevo. Ya está en aula para que lo veas. ¿Ya? Por mientras, la pregunta dice, determina la altura h a la cual el controlador LEAK, donde un controlador LEAK corresponde a un sistema de control de nivel, el cual debería abrir o cerrar la válvula dependiendo del nivel del separador flash, que eso lo van a ver en un ramo mucho más adelante, ¿ya? Pero para que sepan. A la cual el controlador LEAK está manteniendo para que el separador flash opere correctamente, ¿ya? Nos dan los valores del SG, que no lo dije antes. El SG es la gravedad específica. Gravedad específica se refiere a la densidad del fluido dividido en la densidad del agua y tienen que estar los dos en las mismas unidades. ¿Ya? Nos dan los SG. Entonces nos aparece el sistema y primero, antes de comenzar, mientras dibujo, me gustaría saber si tienen una idea por dónde comenzar. Cualquier cosa estoy escuchando. Así se dibujan las válvulas. Y ahí estamos. Ya. Voy a escribir los datos que nos dicen. El flujo son 100 kilogramos por segundo. El de entrada, que sería F1. Este va a ser el F2, donde F2 nos decían que tenía un valor de 76 kilogramos por segundo. Y nos daban las composiciones. Esta composición de aquí, el X1, era 0,802. Y la de acá era X2 igual a 0,773. Y aquí tenemos X3 y F3, claro. Y nos dan los valores de presión. Nos dan un valor de presión a la descarga, antes de la válvula, que sería, nos están dando la presión, digamos, en cualquier punto acá de la tubería. Recuerden que esta tubería no es que esto haya una altura diferente. Cualquier punto entre aquí o acá, la presión va a ser la misma que es la que aparece la presión de descarga. Y la presión de descarga era, vamos a poner acá, presión desc, 6,63
PCI A. ¿Ya? ¿Algún otro dato? Los SG que los vamos a ver en su respectivo momento. Entonces, ¿alguna idea para comenzar? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Lo que nos están pidiendo es la altura h. ¿Ya? Y como esta parte aquí solamente es líquida, como dije, acá abajo sale el líquido, nosotros podemos ocupar la fórmula que dice que, bueno, presión igual a ρ por G por el H. ¿Ya? Pero aparte del ρGH, si se fijan, ¿sí estaría bien o me falta algo? ¿Qué dicen ustedes? Ya. Así nos falta algo todavía. Nosotros queremos ver la presión justo en el punto, pero para eso tenemos que, además de ver lo que está generando la presión en el líquido, que sería toda esta línea acá, tenemos que ver además la presión que nos está ejerciendo el separador flash, donde sería la presión de operación. ¿Ya? Entonces, además de eso, tenemos que sumarle la presión de operación. ¿Ya? Entonces de aquí despejamos antes de comenzar. Nos quedaría P menos P0 partición ρ por G. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿yo ya puedo aplicar esta fórmula? ¿O me falta algo todavía? Porque si yo logro aplicar esta fórmula, tendría la respuesta de la pregunta, porque me están preguntando por la altura. ¿Tengo todos los valores? ¿Sí? ¿No? No. ¿Qué falta? Falta la densidad de la mezcla. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la densidad. O sea, no tenemos todavía las densidades, pero sí nos dan, nos dan los pesos, la gravedad específica de ambos compuestos. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer una densidad ponderada para ver la densidad de la mezcla. Pero para eso todavía no tenemos el X3, ¿cierto? Ni el F3. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo conseguir esos dos valores? Recordando sus cursos pasados. Balance. ¿Balance de qué? Hay muchos tipos de balance. Materia. Balance de materia. Muy bien. Donde ustedes ya lo deberían saber desde Introducción a la Ingeniería, que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Siempre y cuando aquí no tenemos acumulación, ¿ya? Tenemos que asumir que no está la acumulación presente, porque lo que está entrando aquí sale por acá tal cual, como si esto fuera una caja negra, no sé lo que está pasando acá. Y tampoco hay reacción química, ¿ya? Entonces, tendríamos que F1, que es lo que está entrando, es igual a F2 más F3. Y por otro lado, al hacer un balance por composición de masa, al valor de que está aquí, que es, nos están hablando sobre, decía pentanolo, ¿no? Pentanol. Ya, estos son de pentanol. Así que, ojo, son de pentanol. Entonces, el balance, ahora por componente, va a ser el pentanol. F1 por X1, F2 por X2, más F3 por X3. ¿Ya? Entonces, la idea es que lo podemos resolver resolver fácilmente. ¿Cómo? De estar aquí, que es F1 igual a F2 más F3, nosotros sabemos dos valores, el valor de F1 y el valor de F2. Por lo tanto, podemos obtener el valor de F3.
porque F3, vamos a movernos para acá con otro color, F3 es igual a F1 menos F2, y F1 menos F2 sería 100 kilogramos por segundo menos 76 kilogramos por segundo. ¿Y eso cuánto es? La idea es que alguien tenga calculadora justo en este momento, o que si mucha gente tiene calculadora, para que sigamos corroborando resultados, ¿ya? ¿Cuánto sería esa resta? 24. 24 y falta la unidad, pero da lo mismo porque entiendo que en el chat no se puede escribir la unidad. Pero en la prueba sí la tienen que escribir, claramente. Kilogramos partido por segundo. Entonces, teniendo el valor del F3, ya tenemos F1, X1, F2, X2 y F3. Despejando X3, vamos a hacer acá. Se ve aquí, ¿cierto? Voy a poner el chat más arriba porque no veo lo que escribo. Vamos a checar esto un poco. Y ahí sí. Voy a despejar de acá. Me quedaría que... Perdón. Estamos buscando X3. X3 es igual a F1 X1 menos F2 X2 dividido en F3. Y eso es lo mismo que el F1, que era 100. Aquí no voy a colocar las unidades, las voy a colocar al final. O sea, en verdad, ni siquiera tengo que colocarlas porque se me van a anular lo de arriba con lo de abajo. ¿Ya? Pero para que alguien esté justo ahora calculando lo que voy a escribir, va a ser 100 por 0,802 menos 76 por el valor de allá, que es 0,773, no sé si se... y así. Y eso dividido en el valor de F3 que calculamos antes. 24. Donde este valor tiene que ser un número entre 0 y 1. ¿Ya? Ojo. ¿Cuánto les da? .894. Ya, me gustan esos 3 decimales porque vamos a ocupar los mismos que estaban acá. ¿Ya? Para respetar un poco las cifras significativas. Entonces, 0,894. Por lo tanto, ahora podemos pasar a la densidad. ¿Ya? Voy a borrar esta parte para tener más espacio. ¿Alguna duda hasta acá? Nos vamos a quedar solo con los resultados. Ya, muy bien. Lo borramos porque ya lo tenemos. Lo único, el dato que nos importa es ese X3. Vamos a borrar acá. Ya, tenemos que calcular la densidad de la mezcla. ¿Ya? Densidad mix. Borré la fórmula anterior, pero de ahí la rescatamos. La densidad de la mezcla sería la composición de pentanol, pero antes, ojo, recuerden que, bueno, en el ejercicio la idea es que trabajemos con, ¿qué unidades? Vemos el enunciado, y como nos están preguntando por la altura, quedan 10 minutos, ojo. Como nos están preguntando por la altura, no nos están diciendo en qué unidad, así que nosotros podemos elegir. Por conveniencia, que voy a elegir yo, vamos a trabajar en sistema internacional, ¿ya? Para no meternos al tiro con el sistema inglés. Eso significa que todas las unidades que vamos a manejar tienen que estar en el sistema internacional. Pero por mientras, vamos con el valor del SG. Recuerden que el SG es igual a la densidad del compuesto, no sé, la densidad del compuesto X dividida la densidad del agua. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad del compuesto X va a ser el valor que nos dan de SG por la densidad del agua. Entonces, hacemos la ponderación. Lo voy a escribir un poquito más abajo para que no se enrede. ¿Este qué compuesto era? ¿Pentanol?
Pentanol, pentanol. Sí, creo que sí. Sería el 0,894 por el valor de la densidad, donde ya dijimos que el valor de la densidad va a ser Sg por la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, el valor de Sg que nos estaban diciendo es de pentanol 0,738. Y eso por la densidad del agua. ¿Y cuánto es la densidad del agua? ¿Y la unidad correspondiente? ¿Alguien la sabe? 1000 kilogramos por... Metro cúbico, ¿cierto? Ojo con esa unidad porque esa es la unidad con la que va a quedar esta densidad de mezcla. Yo todavía no lo voy a escribir para que me alcance el espacio. Más la resta. Recuerden que esta composición es de pentanol, por lo tanto, 1 menos eso me va a dar lo del otro compuesto que creo que era nonano. Nonano, sí. Entonces, lo voy a escribir acá abajo. Sería 1 menos 0,894, que sería la composición del nonano, por su SG, que es 0,621, por 1000. Y nos daría la densidad mezcla, mientras usted lo calcula, un valor que va a estar en unidades de kilogramo partido en metro cúbico. ¿Ya? Espero que tengan el valor. $725,6. Ya. Muy bien. Sí, nos vamos a quedar con 726 para tener un número ahora más entero, porque ya no vamos a necesitar tanto. Para tener los valores que hice antes. ¿Ya? Eso es la densidad. Si se fijan, este compuesto es menos denso que el agua. Ya, así que ustedes deben saber lo que significa. Ya. Volvemos a la fórmula que habíamos escrito antes, la que escribimos al principio, que decía, vamos a borrar un poco. Ya voy a borrar el dibujo porque no lo vamos a necesitar para tener más espacio. Nos quedamos con esta parte de acá. Digamos, esto un poco de la ecuación que teníamos era que H iba a ser a la presión menos la presión de operación dividido en la densidad por G. ¿Ya? En el caso que estuviéramos en sistema inglés, este pasaría a ser un G dividido en GC, en un paréntesis. Así, si estuviéramos en un sistema inglés. ¿Ya? Pero como no lo estamos, no es necesario colocarlo. Estamos trabajando con el sistema internacional. Ya, entonces ahora tenemos la densidad, tenemos la gravedad y nos falta ver el tema de las presiones. Nos dieron una presión, que es la presión de salida, pero también nos falta la presión de operación, donde la presión de operación la presión de... o sea, en estricto rigor, aquí no sería la presión de operación, sería ser la presión absoluta. ¿Por qué? Porque aparte de tener el valor que le están diciendo en la guía, que creo que esa parte hablaba sobre... Dice... aquí, la presión de operación es una presión de vacío de 450 milímetros de mercurio. ¿Saben lo que es la presión de vacío? ¿Sí, no? No, No, la presión de vacío es una presión manométrica, pero negativa. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? Es cuando ustedes están con una cajita de jugo y por la bombilla ustedes succionan. Eso se refiere a una presión negativa. Por lo tanto, por ejemplo, aquí yo que tengo agua, cuando yo tomo agua, esta cuestión yo estoy haciendo una presión negativa para que el agua pueda subir hacia arriba.
Eso se refiere a la presión de, a la presión de operación. Y por eso la estamos tomando en la presión absoluta, ¿ya? Donde la presión absoluta, como había dicho antes, es la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero en este caso, como es una presión de vacío, tiene que ser menos, ¿ya? Menos. Y eran 450. Ya, pero aquí le voy a poner menos la presión de operación. Vamos a colocar los valores. Esto lo voy a dejar aquí. Menos eran 450 mm HG. ¿Y ustedes saben cuál es la presión atmosférica en milímetros de mercurio? ¿Se los ha dicho la profe o lo saben por cultura general? 760. Exacto. 760. Eso corresponde a una atmósfera. ¿Milímetros? ¿Qué hora es? Ah, me quedan 2 minutos. De mercurio. Y eso se resta y da un total de... ¿Cuánto tienen ustedes? 760 menos 3 menos 450. Les debería dar 310 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y le vamos a pasar al tiro al sistema internacional. Bueno, porque nos va a servir para después. Para pasar al sistema internacional, primero la voy a pasar a atmósfera, que, como bien dijo el compañero, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se me va esa unidad y me quedo con la atmósfera. En este caso, y aparte vamos a pasar al tiro a pascales, antes que se acabe la cuestión. Ya recuerden que después nos vamos a unir al otro. Pero sería 101.300 pascales son una atmósfera. Y esto lo pueden ver de las tablas que les dio la profe. ¿Ya? No es, yo me acuerdo porque son los más clásicos, pero porque siempre se repiten, termo y todas esas cosas. Así que por eso, realizando toda esta operación, yo podría obtener la presión absoluta en unidades internacionales, que es Pascal. ¿Alguien la tiene antes de que se corte el video? Antes que se corte. Eh, 41.330. Bien. Se va a cortar en cualquier momento. Pascales. Ya tenemos esta en el sistema internacional y ahora nos falta pasar la otra presión que tenemos al sistema internacional, que era la presión 1. Que el valor lo daban y era 6,63 psi. Ah, mira, quedan segundos todavía. PSI, y aquí yo debería multiplicar, estoy atento por si se corta para que no queden colgados, por la conversión de cuánto vale un PSI a pascales, donde ustedes deberían ver la tabla y así obtener el valor. ¿Ya? Voy a aprovechar que se va a cortar para que ustedes, si tienen una tabla o se pueden ver cuál es la conversión, la obtengan. ¿Qué es el valor que me diste? 1894,76 pascales. Que no estoy grabando ya. Ya, pero voy a empezar un poco de nuevo. Este es el ejercicio 2. Acabo de dibujar el esquema. Y lo que vamos a hacer va a ser igualar la presión A y la presión B, ya que están en la misma altura. Por lo tanto, corresponden a la misma presión. En el caso de la presión en A, la única presión que me está ejerciendo es la del gas que viene desde acá, que lo considero como P2. ¿Ya? Lo coloqué acá. Y el caso de PB va a ser un camino de presiones que me están ejerciendo, donde ahora vamos a ir viendo qué pasa caso a caso. ¿Ya? Entonces, vamos acá, ya obtuvimos que era ρx por G por la altura, donde la altura es H1. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, estoy en este punto. Si se fijan, ahora estoy bajando. ¿Ya? Por lo tanto, ya no en estricto rigor ya no le estoy ejerciendo la presión, sino que se la estoy quitando. ¿Ya?
Entonces, en ese caso, como se la estoy quitando, sería menos ρ, que este es el H2O, por G, por el valor de... ¿cuál valor es? Estamos acá. Ese valor, que es el H2. ¿Ya? Por H2. Y después, al estar en este punto, ahora tengo esta diferencia de altura que está hacia arriba, por lo tanto, me está ejerciendo presión a mí. Y la presión que me está ejerciendo sería más el ρ, que en este caso es del Hg, por G, por el H3. ¿Y qué es lo que me falta sumar? La presión en 1. ¿Qué sería esta presión de acá? Más presión en 1. ¿Ya? Y la pregunta dice... la pregunta dice, determine la caída de presión del reactor de lecho fijo. Y cuando te están preguntando la caída de presión, se están refiriendo a un diferencial de presión, a un P2 menos P1, la diferencia de las presiones. Por lo tanto, sería P2 menos el P1 que está acá, y me estaría dando el delta P. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Antes de empezar a escribir. Sí, una pregunta es que no veo bien donde dice el P2 es igual al ρ y los numeritos como los coeficientes que están ahí. Ya, en los las voy a decir en vuelta, ¿ya? Tengo P2, que va a ser igual a la densidad del compuesto que está acá. No me acuerdo qué compuesto era. Es un fluido manométrico, ya dice fluido manométrico 1, pero es un fluido manométrico, por eso le puse X, es la densidad del compuesto manométrico X, por G por H1, que H1 es esta distancia. Después, al estar en este punto, ahora estoy bajando, por lo tanto en estricto rigor le estoy quitando presión, y como le estoy quitando presión, yo resto la densidad del H2O, porque recuerden que el fluido que tengo aquí es agua. Sería la densidad del H2O por G por el H2, que es la altura correspondiente a esta. Después, siguiendo, tengo que sumar la presión que me está ejerciendo todo este tubo, todo este fluido que está aquí, que es el mercurio, el Hg. Entonces yo le sumo la densidad del mercurio por G por el H3, que es la distancia que puse acá. Y además le tengo que sumar la presión en 1, que es la que me está llegando aquí. ¿Ya? Es un camino de presión. Sí. Y aquí después coloqué P2 menos P1. Y ahora puedo escribir toda la cuestión de nuevo. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? No, ninguna. Gracias. Muy bien. Entonces, para simplificar un poco esto, voy a factorizar. ¿Y por qué puedo factorizar? Por el G. Hay G en los tres cuestiones. Acá, acá y acá. G, G y G. Sacamos G. ¿Qué voy a hacer ahora? Ustedes saben que el SG se define como la densidad del compuesto dividido en la densidad de agua. ¿Ya? Entonces, si yo coloco aquí la densidad del agua, digamos, factorizar por la densidad del agua, como aquí este no tiene densidad del agua, debería haber, en estricto rigor, estoy dividiendo por un ρ H2O. Espero que me entiendan como matemáticamente. Cosa que así, lo voy a dibujar acá, me debería quedar algo así. Ρ del X por G por H1 dividido en ρ del H2O. ¿Ya? Y esto de acá es el SG. ¿Ya? Para así ocupar el tiro los valores que tenemos. Entonces me da SG del compuesto X por H1. Después, menos, estoy factorizando, aquí tengo el ρ del H2O, el G lo factoricé, entonces sería menos H2, más lo mismo, me va a quedar el SG del HG por el H3. ¿Ya? ¿Se entiende? Si no, para explicar de nuevo esa parte. Al final es para simplificar un poco más el cálculo, solamente. Entonces, el delta P
nos quedaría algo así. El ρ, que era 9,8. Recuerden, todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. Metros partido en segundo cuadrado, por el valor de la densidad, que, como bien dijeron antes, era 1000 kilogramos partido en kilogramos partido en metro cúbico. ¿Ya? Esas cosas chicas que se son las unidades, por si acaso. Yo las escribo para que les quede un poco más claro. Y todo lo que viene a continuación, donde el SG del compuesto X, del compuesto manométrico, decía que era 0,820. Por el H1, donde el H1 es 0,6, menos el valor de H3, que H3 es 0,2, lo voy a escribir aquí, más, ya, el dato del SG del mercurio no lo están dando, ¿cierto? No está en el enunciado, creo. Estoy seguro que no. Ya, el valor del SG del mercurio no está, debería estarlo, pero no se pone porque es algo, es como esos valores como la densidad del agua, que deberían saber. Donde la densidad la densidad específica del mercurio es 13,6. Casi seguro que es 13,6. Sí, 13,6. 13,6 por el valor de H3, que en este caso era el 0,7. Recuerden que aquí, bueno, hay un metro, metro, metro. ¿Ya alcanzaban a ver los valores o no? Yo de aquí los veo, pero no sé si ustedes. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí se ve. Ya, muy bien. ¿Alguien logró calcular la diferencia de presión? Así me doy cuenta si están viendo los números. 96.157,6. Exacto, es ese valor. ¿Ya? Podemos dejar 96.158 aproximando porque esa décima en pascales, siendo que esta unidad muy grande, no nos va a hacer la diferencia. ¿Ya? Pero si ustedes lo colocan, tampoco está mal. Creo que me faltó un valor, ¿no? Ah, no, solo la aproximación. Pascales. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? Este caminito de presiones es muy clásico. Incluso no creo que en un sí. Uno de los ejercicios propuestos tiene que ver otro caminito de presiones para que lo vean. ¿Ya? Ya, si no hay otra duda, voy a pasar al siguiente ejercicio. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Recuerden que esto está todo grabado, por si acaso. Igual se van a subir las pautas si no me equivoco. Además de la pauta de los ejercicios propuestos. Vamos con el ejercicio 3. Ya, ¿están todos en la guía para leer el último? ¿Esta es su última clase del día o después en el 13-14 tienen algo? Otra ayudantía. De termo, ¿o no? Sí. Uf, ánimo. Un día bastante largo. Pero bueno, todos hemos pasado por tercer año. Los ramos son bastante exigentes. Ya, el ejercicio 3 lo hice yo. ¿Y por qué lo hice yo? Porque en verdad es una historia con los nombres que aparecen ahí, por eso lo quise hacer así. Pero bueno, lo voy a leer. Nicolás, Matías y Carlos mantienen una discusión sobre la presión atmosférica en Maipú. Por si acaso soy de Maipú y por eso puse Maipú, pero es para saber. Donde Maipú
tiene una altura sobre el nivel del mar de 464 metros aproximadamente. Ese valor lo obtuve de alguna fuente fidedigna que no me acuerdo cuál era, pero es real, no he inventado. Debido a que este último, o sea Carlos, compró un barómetro desde China, grabado en milímetros de mercurio. ¿Ya? Nicolás recuerda que en las clases de física del colegio se le indicó que la presión corresponde a una atmósfera. ¿Ya? Y Matías obtiene la presión desde la página de la dirección, de la Dirección Meteorológica de Chile, que es como el área aeronáutica que está ubicada en Quinta Normal. No sé si alguien la conoce, pero ahí hay unos instrumentos donde miden la presión, la humedad todo el día, cada rato, y se va actualizando, de ahí saqué el valor. Donde dice que son 956,8 hectopascales, creo que, si no mal recuerdo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura del barómetro de Carlos, que está graduado en milímetros de mercurio? ¿Y a qué se debe la diferencia de las presiones entregadas? Y después hay unos datos que van a servir. ¿Ya? En verdad no es tan difícil el ejercicio, sino que lo puse porque quiero que... no, yo creo que igual vieron la demostración en clase de qué pasa cuando estoy trabajando con un fluido como el aire a distancias muy grandes. ¿Ya? Así que vamos a ver qué resulta. Entonces, por definición, sabemos que dP en dz es igual a menos ρ por g. ¿Ya? Repito de nuevo. En el caso de que estuviera trabajando con unidades inglesas, aquí tendría que agregar una división de GC. ¿Ya? Pero como no estamos en sistema internacional, no se coloca. ¿Ya? Y esto pasa en las presiones, no me acuerdo en qué otra en qué otra parte aparecía, pero por lo menos en presiones el GC aparece acá en sistema inglés. ¿Ya? Mientras no sea sistema inglés no se coloca el GC. Entonces, depende Z es igual a ρ por G, donde la densidad, como dije al principio de la ayudantía, esta de acá, varía porque estamos a 464 metros arriba del mar, una distancia, o sea, sobre el nivel del mar, una distancia bastante amplia. ¿Ya? Entonces, yo quería saber si a ustedes se les ocurre qué otra forma tengo yo de ver la densidad de un gas. Si es que lo vieron en clase, que lo tuvieron que haber visto, y si no, lo vamos a ver. ¿Cómo yo puedo escribir la densidad? De otra forma. ¿Alguien se le ocurre desde dónde? Exacto. Muy bien. Desde la ecuación de gas ideal, donde siempre aparece y siempre nos ayuda. Ya, entonces es importante. Necesitan que les haga la demostración de por qué la presión, o sea, la densidad es el valor que aparece en el chat que mandó la compañera, que mandó Francisca, o la escribo nomás, porque está bien. A mí siempre se me olvida y siempre lo termino demostrando. Demostrando entre comillas, porque es muy fácil. Ya, lo voy a escribir. Bueno, ustedes pueden ver la demostración de por qué es esto, pero desde la ecuación de gases ideales, la presión viene siendo el peso molecular, o sea, nada que ver la presión, la densidad es igual al peso molecular por P, que es la presión, dividido en la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Ya? Entonces, esta densidad la reemplazamos acá. Por T, por G. Y este valor de presión de acá es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque la presión también aparece acá. Entonces, yo no puedo llegar e integrar. ¿Ya? Entonces, dejo las presiones con las presiones. Sería dP dividido en P es igual a menos peso molecular por G dividido en R por T. Y esto tiene un dz. Ya. ¿Se les ocurre los límites de integración? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cómo deberían ir?
voy a partir yo. En este caso, como es de Z, yo estoy, como punto de referencia, estoy teniendo la superficie del mar. Por lo tanto, la superficie del mar se considera como una altura 0. Y estoy llegando hasta la altura, que en este caso voy a dejar H, pero sería la altura sobre el nivel del mar de Maipú. ¿Ya? Y por otro lado, acá, a una altura 0, como bien dijo Nicolás en el enunciado, pero no es correcto al verlo en Maipú, pero sí a un nivel justo sobre el nivel del mar, a una altura 0, tengo la presión atmosférica. Entonces aquí sería P0. ¿Ya? Donde P0 va a ser la presión atmosférica. Quedan 10 minutos, así que todo bien. Y aquí arriba, ¿qué diría? La presión que van a sentir los tres amigos, los que estamos sintiendo en estos momentos en Santiago. Más específicamente en Maipú, debido a que hay distintas alturas sobre metros nivel del mar a lo largo de Santiago. ¿Ya? Entonces, resolvemos esta ecuación. Es más o menos, me quedaría logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P0. ¿Ya? Que eso, por propiedades del logaritmo, me debería quedar logaritmo natural de P en P0. Y eso igual a al menos PM por G partido R por T, y eso por el H menos 0, por lo tanto por H. ¿Ya? Despejamos la presión, que es lo que queremos obtener, que sería, aplicamos exponencial, se nos va a ir la exponencial en todo caso. Voy a despejar el tiro, si tienen dudas me preguntan, sería presión es igual a P0 por la exponencial de menos por G, R, por T, por H. ¿Ya? Esta es la presión que yo tengo que ocupar, o sea, la ecuación que debo ocupar. Utilizando esta ecuación, yo voy a obtener la presión que va a obtener Carlos, ¿ya? Con su barómetro que compró desde China, que no sé para qué. ¿Ya? Pero le gusta comprar cosas desde China, así que no me extraña yo. Entonces, ¿alguna duda antes de empezar a escribir? ¿Cómo debería ser la presión que voy a obtener? ¿Mayor o menor a 1? ¿Atmósferas? Es una pregunta que la tienen que responder porque, sabiendo esa, ya saben más o menos dónde tiene que estar el rango de su respuesta. Recuerden que tampoco podemos estar a 10 atmósferas acá porque si no estaríamos como tirados en el suelo, no nos podríamos mover. Onda como no sé, me iba a tirar una referencia de Dragon Ball, pero ya se me olvidó. Ya, pero hasta acá vamos a empezar a resolver. Fíjense que esta presión de acá va a tener las mismas unidades que la presión que yo coloque aquí. ¿Por qué? Porque esta exponencial de aquí tiene que ser adimensional adentro. ¿Ya? Entonces ahí dependiendo de lo que yo coloque acá, va a ser el valor que obtenga. Pero todos los valores de aquí, como ya lo están dando, si se fijan tengo peso molecular, tengo el R, tengo el T, y tengo el valor del SG. ¿Sí? ¿Para qué era el SG? No me acuerdo. Creo que el SG lo puse por poner, no. Ya, pero no importa. Seguimos, antes que se acabe la reunión porque quedan 6 minutos. Borramos esta parte aquí. Voy a borrar esto y seguimos arriba. Ya, ¿cuánto era la presión atmosférica en milímetros de mercurio? $760. Sí. 760 mm Hg por la exponencial de peso molecular. El peso molecular menos, nos lo dan ahí, que es 28,96 gramos dividido en mol. Por G, donde G es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Por el valor de H,
Lo dije al principio que creo que eran 464 metros. Y abajo, el valor de R. ¿Cuánto vale R? Yo puse 8,31 Joule partido en mol Kelvin por el valor de la temperatura. ¿Y la temperatura cuál es? ¿Cuánto es la temperatura? ¿Qué me la dice por chat? La que debo colocar acá, 293. ¿Por qué? Porque necesito que esté en Kelvin, para que así se elimine con esto. 293 Kelvin. Pregunta del billón. Pregunta que te puede quitar muchos puntos en un certamen. ¿Así está listo o me falta algo? ¿Está todo bien o ven algo extraño? No, voy a esperar 10 segundos, a ver si alguien me dice. Ya, como a nadie se le ocurrió, o por lo menos nadie lo quiso decir, aquí, si se fijan, eso es un gramo, ¿ya? Eso es un gramo. Y aquí, los joule, la unidad, está en kilo, joule es newton metro, por lo tanto tiene un kilogramo metido adentro. Aquí tengo un kilogramo y aquí tengo un gramo. ¿Se pueden eliminar? No. Entonces tengo que pasar de alguna forma, este ya, no sé, este al kilogramo partido en mol o el de aquí transformarlo. En ese caso, voy a multiplicar por 1000 abajo. Que esto corresponde a 1000 dividido en 1, que es lo mismo que gramos dividido en kilogramos. Al dividir, o sea, al estar multiplicando por 1000, lo que yo estoy haciendo acá es eliminar el kilogramo que está en el joule, eliminarlo con eso y que me quede en gramo. Y como me queda en gramo, yo lo elimino con este gramo de acá. Y todas las unidades se van. Ustedes lo pueden comprobar, no lo quiero hacer para que lo comprueben ustedes. Vean qué pasa con ese joule. ¿Ya? 760 mmHg y yo les voy a colocar el valor para que después si lo quieran corroborar, a mí me dio 0,947. ¿Ya? Me dio 0,947 y multiplicándolo por la presión, nos quedan 2 minutos, está bien, vamos a alcanzar justito. Da un valor de 719,72 mmHg. Que si se fijan, es menor al valor inicial, a 760. Y eso se debe a que mayor altura, menor presión, como dije al principio de la ayudantía. Así que lo tienen que tener claro. ¿Ya? Y ahora nos falta comparar, porque ya esta es la presión que entrega el barómetro, pero vamos a ver qué pasa con los tres amigos. Vamos a poner la presión de Celti, la presión de Carlos. Como bien dije, este valor es adimensional, por lo tanto yo lo puedo multiplicar por cualquier valor de, digamos, de presión, para así comparar. Y lo voy a poner en pascales. Y eso da, lo voy a calcular obviamente, pero no sé dónde tengo la calculadora. Si lo vieron por ahí, creo que no. Bueno, ¿alguien lo puede calcular? ¿Cuánto sería eso? Antes que se corte la grabación. Aló, aló. Estoy seguro que tenía la calculadora cerca. Buena. Ese valor no me calza, porque debería ser muy cercano a 100.300. Si te fijas, estoy multiplicando por 0,947. Estoy seguro que la... Ah, ya la dejé. Y ahí sí. 95931. 931, ¿cómo es?
A ver, ¿cómo lo escribo otra? Antes, esto se va a cortar, ¿ya? Voy a empezar una grabación nueva, una sesión nueva y se la envío por aula, ya para que se una. ¿Ok? Y terminamos de ver los ejercicios, para terminar la ayudantía. Así que atentos porque se va a cortar. Voy a tener la grabación. Yo ya empecé a grabar para terminar lo que estaba diciendo. Quedamos justo en esta parte, donde la presión de Carlos me dio ese valor de acá. Ujú. Y me falta ver la presión de Matías, donde la presión de Matías la daban en hectopascales, era valor 956,8. Además que entran hectopascales. Ya. ¿Y saben a qué equivale esta letra de acá? ¿A cuánto vale? Ya, la palabra, ese sufijo, o sea, prefijo, perdón, el H que está acá, que creo que es hecto, debería ser multiplicar por 1000. Entonces, significa que 1000 pascales son un hectopascal. Y así nos da el valor de bueno, me da aquí 956, 900, ¿nadie más quiere entrar por si acaso? No. 956, o sea, 800 pascales. Entonces, si se fijan, que son 100, si son 100, ah, sí, perdón, mi error, my bad. Ahí sí, si no, era una presión muy grande. Buena, me salvaste. Y ahora sí, excelente. Se me pasó. Si se fijan, sí, porque si no sería como un kilo. No lo pensé eso. Ya. Aquí tenemos 95.931 y aquí tenemos 95.680. ¿Es una diferencia grande? ¿Qué creen ustedes? La verdad, la diferencia entre estos dos valores es muy pequeña. Muy pequeña. Incluso si lo pasan a... Pensé que está justo entrando Antonio. Ya, de nuevo. Tengo la presión de Carlos, la tengo en pascales. La presión de Matías, también la pasé a pascales. Y así las puedo comprar. Y bueno, también saben que la presión de Nicolás era 100.300 pascales porque era una atmósfera. Ya, de partida se puede ver que entre la presión de Nicolás y la de Matías y Carlos hay una diferencia, y eso se debe a la altura respecto al nivel del mar. ¿Qué pasa? Entre Matías y Carlos la diferencia es muy poca. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, principalmente también a que donde se toma la presión, en el caso de Matías, que los obtuve como un dato desde la página, tiene una altura más o menos respecto al nivel del mar parecida a la de pero tampoco se puede decir solamente que es por eso, sino que también recuerden que esta presión de Carlos que obtuvimos acá es una presión teórica, ¿ya? Y en estricto rigor, la presión la da un instrumento, y ese instrumento tiene un error. Entonces, aún así, si bien se parecen, y eso es entretenido que se parezcan, porque eso significa que estamos aplicando bien la fórmula, pasa que pueden haber diferencias entre... Recuerden que este también es un instrumento, por lo tanto también tiene un error asociado, ¿ya? Pero lo importante es ver que en orden de magnitud la presión nos dio muy parecida y nos da a entender de que el ejercicio está bien hecho, ¿ya? Ustedes lo pueden comparar, no sé si lo quisieran comparar en atmósfera, que fue lo que hice yo en la pauta, me daban casi el mismo valor, ¿ya? Porque en atmósfera, como un número más pequeño que Pascal, los decimales se achican, entonces tampoco se puede ver una diferencia, ¿ya? Pero eso fue la ayudantía de hoy. Ahora sí voy a parar de grabar.